Para terminar ese capítulo 1 y vamos a abordar los dos primeros versículos del capítulo 2 porque de hecho se relacionan. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias Señor por este privilegio enorme de abrir tu bendita palabra, Señor, para seguir siendo edificados, perfeccionados a través de ella. Permítenos, Señor, vernos en tu palabra como en un espejo. Señor, que podamos nosotros comparar nuestra vida con el estándar que tú muestras en tu bendita palabra. Queremos ser hacedores, Señor, y no solo oidores de tu palabra. Gracias por esta hermosa mañana, por permitirnos cumplir el mandamiento que instituyó nuestro Señor Jesucristo desde el aposento alto, Señor, de recordarlo a través de los símbolos hasta que Él vuelva. Tenemos esa esperanza con certeza, mi Señor. Vendrá por su iglesia y anhelamos su venida, Padre. Pedimos pues tu guía y tu dirección en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Buenos hermanitos, hemos estado estudiando esta epístola y debemos nosotros recordar que Juan escribe a los creyentes acerca de un grupo de gnósticos, personas que estaban en la iglesia introduciendo falsas doctrinas. Entonces le escribe a los creyentes para que identifiquen a estos falsos cristianos, falsos creyentes, falsos maestros. Y por eso él viene diciendo: mire, yo a ustedes les voy a hablar, dice el apóstol Juan, de lo que yo mismo he visto con mis ojos, lo que he contemplado, lo que palpó mis manos, con respecto a quién, al verbo de vida, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo fue discipulado por nuestro Señor Jesucristo en esos 3 años de ministerio. Entonces dice, les vengo a contar es lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso es lo que yo les anuncio. Y dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces les dice, Dios es luz y si andamos en tinieblas, mentimos. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y entonces estudiamos que Dios es luz y nosotros hicimos un estudio bastante profundo de lo que significa andar en luz. Y cuando la luz viene, obviamente, mire, aquí hay luz, por eso no hay tinieblas, no son compatibles. Inmediatamente llega la luz, las tinieblas se dispersan, se van. No, usted no ve junto luz y tiniebla, no. No pueden cohabitar allí, permanecer juntos. Y que esa comunión vertical con nuestro Señor se refleja en la comunión horizontal con nuestros hermanos. Entonces le está escribiendo a este grupo de gnósticos y ese grupo de gnósticos tenían una característica. Ellos decían que el espíritu estaba separado totalmente del cuerpo y que siendo Dios espíritu, ellos podían satisfacer los deseos del cuerpo y seguían teniendo comunión con Dios, porque Dios era solo espíritu. Entonces no se le niegue nada al cuerpo, no le ponga cuidado a eso. Igual Dios es espíritu y el espíritu es aparte del cuerpo, entonces usted halague su cuerpo, ¿sí? Y el apóstol le dice, un momentico, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero continúan y entonces ahora hay un grupo de gnósticos más avanzado. Ellos dicen, no, nosotros somos más espirituales y no van a decir, no, nosotros podemos satisfacer el pecado mientras y seguir teniendo comunión con el Señor. No, ahora dicen,
En nosotros no hay pecado. Hemos alcanzado tal nivel de espiritualidad que en nosotros no hay vestigios de pecado. Entonces nuestro Señor le responde en el versículo 8 y les dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire, y de aquí vamos nosotros a profundizar en 3 verdades espirituales. Versículo 8 nos enseña la realidad del pecado en nuestra vida. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cómo se llama cuando yo me engaño a mí mismo? Estoy haciendo un ¿qué? Un autoengaño. Yo mismo me estoy engañando. Es decir, me autoengaño. Yo me meto en mentiras yo mismo, ¿sí? Y yo me meto a la mentira y yo mismo me la creo. Entonces, un autoengaño. La realidad del pecado en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En el versículo 9 vamos a tratar el tema de la fidelidad de Dios para perdonar nuestros pecados. Y en los primeros 2 versículos del capítulo 2 tenemos nuestros pecados perdonados en Cristo, por Cristo y para la gloria de Dios. Entonces, esos 3 temas vamos a estudiarlo y vamos a empezar por hacer este interrogante. ¿Cómo es posible que un hombre concluya que no tiene pecado? ¿Sí? ¿Cómo es eso posible? Que alguien que estaban escuchando la palabra en la iglesia concluya que no tiene pecado. No, yo no tengo pecado. He alcanzado un nivel espiritual y soy perfecto. Entonces, lógicamente estos gnósticos eran ¿qué? Inconversos. No tenían el Espíritu Santo, entonces no tenían la iluminación. Si no tenían el Espíritu Santo, no podían discernir, entender la palabra, no tenían la iluminación, no tenían la verdad. Y si no tenían la verdad, quiere decir que no tenían a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo: yo soy la verdad. Él mismo se definió como la verdad. Entonces, como no tienen la verdad, no tienen el Espíritu Santo, pues es entendible que estas personas que están muertos en delitos y pecados, al no mirarse en el estándar de Dios, en la bendita palabra, entonces no evidencian pecado en ellos. ¿Por qué? Mire, es como si usted se levanta, no se mira en el espejo y sale así, y resulta que se levantó y este pedacito lo tenía aquí levantado y aquí una lagañita por acá, ¿sí? Y usted no se miró en el espejo, entonces salió así. Lo mismo ocurre con estas personas y con todos nosotros cuando no comparamos nuestra vida con el espejo de la palabra del Señor para comparar esa vida que nosotros llevamos con el estándar que el Señor ha dispuesto en su bendita palabra. Entonces, el que no se mira en el espejo, pues simplemente en apariencia física, su rostro pues está mal presentado. Pero no comparar nuestra vida con el espejo de la palabra, entonces usted está mal en su alma y está viviendo una vida que es un desastre, porque su vida no está conforme al estándar de la palabra de Dios. Y esta es la verdad. Esto es lo que nos limpia, esto es lo que nos perfecciona. Entonces, por eso es entendible que estas personas que no tenían el Espíritu Santo, que no eran creyentes, pues dijeran: no, yo no tengo pecado, porque no usaban el espejo de Dios, la palabra de Dios. Y al no mirarse en la palabra, pues puede llegar a pensar que no anda en pecado, no tiene pecado, no vive una vida de pecado. ¿Qué nos enseña Romanos 7, en el Romanos 7, versículo 7? Dice el apóstol Pablo: yo no conocí el pecado, ¿sino cuándo? Sino por la ley. Si nosotros, nuestras vidas, mire, no venimos a la palabra todos los días para mirar cómo está mi vida respecto al estándar de Dios, entonces yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando usted se compara aquí, cuando usted tiene la bendición de abrir la palabra y decir:
gracias mi Señor porque me estás mostrando que yo debo corregir esto en mi vida, porque no se conforma al estándar tuyo. O gracias Señor porque esta palabra que hoy me permites leer ratifica que el comportamiento que tuve ayer fue acertado, que tú me guiaste, yo oré para eso y mire, me ratifica la palabra que efectivamente la decisión fue correcta. Entonces, pero eso respecto al inconverso. Pero hermanitos, cuando hablamos de hermanos que tienen el Espíritu Santo y teniendo el Espíritu Santo, no reconocemos que tenemos pecado, ¿sí? Entonces, puede que el creyente no afirme que no tiene pecado. Todos nosotros afirmamos que pecamos de manera cotidiana y todos los días tenemos que ir en arrepentimiento y fe. Todos los días nos arrepentimos porque, entonces puede que el creyente no afirme que no tiene pecado, pero puede afirmar que eso que otros ven, él no lo considere pecado o no lo esté viendo como pecado. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué se da eso? Pues porque mientras estemos en este cuerpo, mis hermanos, no nos hemos deshecho completamente de la carne. Entonces, cuando nosotros le damos la espalda a la luz de la palabra de Dios, obviamente que podemos vernos en esta condición. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, que es la luz, la lumbrera que guía nuestro camino, ¿qué viene? Viene la penumbra, la oscuridad. Lo contrario a la luz es las tinieblas. Si usted no está en la luz, si la luz de la palabra no es la que me guía, pues la naturaleza carnal que seguimos nosotros con ella ahí intacta, ¿sí? Porque por eso venimos aquí, hermanitos, de manera cotidiana. Nuestro Señor está trabajando en nosotros a través de los hermanos, a través de su palabra, el Espíritu Santo, ¿sí? Nos va limpiando cuando uno se dispone y entonces el carácter de Cristo se va reflejando en el hermano y uno ve hermanos, yo les he dicho aquí, con la cara, esa cara que a él es como si diera un destello de luz y uno se alegra de ver esos hermanos y dice, qué bueno yo tener esa cara y poder irradiar esa luz que irradia este hermano, ¿sí? Pero es por eso, se dispone más, ¿sí? Entonces, pero cuando nos alejamos de Dios vienen las tinieblas. Entonces yo, lejos de la palabra de Dios, pierdo la agudeza espiritual, ¿sí? Y mire, ¿qué hace que yo pierda o qué hace que yo no vea ese pecado en mi vida? Hay varias circunstancias, ¿no? Pero sobre todo cuando usted desea o quiere algo. Usted desea y quiere que eso sea así, entonces usted pierde objetividad. Pensemos en el hermano que le gustó una mujer o una niña que es inconversa. Y él sabe lo que dice la palabra. Y los hermanos se le acercan y le dicen, hermanito, no os uniráis en yugo desigual con los incrédulos. Pero él dice, él ya decidió, él ya lo desea, ¿sí? Él quiere ya. Entonces él dice, no, si es que yo la voy a ganar para el Señor, ¿sí? Cuando nosotros ponemos nuestros intereses, es nuestro deseo, es mi querer, es lo que yo decidí. Entonces, usted sabe que está en pecado. Mire, hombre, si usted conoce la palabra, usted lo ha aconsejado, usted lo ha recomendado, usted lo ha oído, pero cuando es para practicarlo en su vida, entonces está actuando de manera contraria. Es decir, hay duplicidad, no hay coherencia. Yo conozco esto y tal vez hasta a algunos les he dado este consejo, pero no hay coherencia en lo que yo estoy diciendo y la forma como vivo. ¿Por qué? Porque es lo que usted quiere, le está dando prioridad a su sentir, a su querer, a su deseo. Entonces usted perdió la objetividad y por eso usted no puede ver el pecado que está en usted, pero que es evidente para todos, porque yo quiero que prevalezca mi querer, mi sentir, y eso me nubla, ¿sí? Entonces,
mire que la palabra por eso muestra un autoengaño, soy yo. Y empiezo con dualidad y con ideas contradictorias. ¿Y por qué yo empiezo con ideas contradictorias? Porque me conviene. Para mi interés me conviene alimentar esa mentira. Entonces me autojustifico. Y yo mismo me hablo. Y digo que no es como los hermanos dicen, que es que están exagerando, es que son alarmistas, es que son extremistas, pero no es así, esto no va a pasar. ¿Sí? El Señor sabe que es con buena intención y yo la quiero ganar es para el Señor. Sí, Él me dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero, hombre, yo lo sé, pero yo la voy a dejar a un lado, ¿por qué? Porque yo ya lo decidí, a mí me conviene pasar por alto la palabra de Dios para mi interés, para satisfacer mi deseo, para satisfacer mi querer, ¿sí? Entonces, ¿qué hay ahí? Un egocentrismo. Y mientras más egocéntrico soy, es mayor el riesgo de autoengañarme, ¿sí? Mire, ¿qué es uno ser egocéntrico? Mis pensamientos están por encima de los pensamientos de los demás. Todos están equivocados, yo soy más espiritual que todos. ¿Sí? Entonces, mis opiniones son más valiosas porque yo he estudiado más, porque yo tengo más experiencia. ¿Sí? Y de pronto, ¿qué me va a enseñar alguien que apenas... Egocentrismo, y cuando yo practico el egocentrismo, el orgullo, la altivez, la arrogancia, entonces obviamente soy más propicio al autoengaño. Ahora, ¿cómo prevenir caer en ese estado de autoengaño? Porque es lo que nos debe interesar. ¿Cómo la palabra nos enseña que nosotros podemos evitar estar en esa situación? De tal manera que nosotros no lleguemos a decir, no, yo no tengo pecado en un área en particular, cuando para los demás es evidente que yo tengo problemas en esa área. Es que el hermano Rubén dice que él es muy jovial, él es muy amable, él nunca se exalta, cuando es evidente, ¿sí?, que la lucha del hermano Rubén y que mi Señor lo que viene tratando con el hermano Rubén es, hombre, que sea más amable, ¿sí?, que sea más cordial, que se evidencie en él más amor. Pero yo no lo veo porque, no, ¿y quién me va a decir eso? ¿Sí? No. Entonces, hermanito, ¿cómo prevenir eso? Mire, necesito conocer la palabra de Dios. Y ojo, porque ustedes pueden decir, pero eso es muy evidente, el hermano descubrió que el agua moja, ¿ve? ¿Sí? Pues claro, todos necesitamos ir todos los días a la palabra de Dios. Pero ¿cómo voy a la palabra de Dios? O mejor, digamos, ¿cómo no debo ir a la palabra de Dios? No debo ir para acumular conocimiento. Y entonces, no, yo voy a la palabra porque acumulo conocimiento y así el que me pregunte, yo le tengo la respuesta. ¿Sí? No, ese no debe ser la motivación, ese no debe ser el incentivo, eso no debe ser la disposición. Para eso no debe ser que yo escudriñe la palabra. ¿Sí? Para recitar versículos cuando el hermano me dé la oportunidad. Y entonces todos van a ver mi capacidad de memorizar y cómo yo, ¿sí? Y se dan cuenta que yo sí conozco la palabra. No, ese tampoco debe ser la motivación. Menos esto, hermanitos, porque somos muy dados a esto. Visito la palabra de Dios, visito la luz, visito el estándar de Dios para ver si el hermano está mal. Entonces, ve, esta palabra está buena como para mi marido, ¿sí? Está muy buena esta palabra para él. No, está buena. Ay, qué bueno que viniera este hermano. Mira esta palabra como está de buena para él, ¿sí? No, hermanito, esa palabra está buena para nosotros, ¿sí? Sí, yo tengo, la motivación no puede ser, ve, para yo decirle a mi hijo, mira esta palabra, preciso, y la abrí donde yo necesitaba. Es que el Señor que esta palabra es para fulano. No podemos, mire.
Dios es nuestro Señor, es nuestro amo. Él nos creó para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. Eso es una verdad. Pero usted es el piloto de su vida. Y yo no he visto el primer piloto que vaya en la nave y está mirando los instrumentos, la brújula, para ver cómo va el avión del que salió una hora después o una hora antes. Estoy mirando los instrumentos de navegación aquí, la brújula y todo, a ver cómo va ese avión de allá. No, estoy mirando la brújula para ver cómo voy yo, cómo estoy piloteando, cómo me estoy direccionando. Si mi vida corresponde al estándar de Dios, me miro en ese espejo y digo, uy, hermano, como yo voy de mal. Señor, perdóname y gracias por mostrarme esto. Mire, no, qué lejos estoy y qué equivocado. Ningún piloto está pendiente de cómo usted va piloteando pero nosotros, y es lo que nuestro Señor dijo cuando dijo, ¿y usted qué le preocupa esa pajita que el otro tiene en el ojo? Sáquese esa viga que usted tiene. ¿Por qué está preocupado por esa pajita que para él al menos él puede ver con esa pajita, pero usted con esa viga no se ve ni siquiera que tenga ojo porque ya lo tapó todo y usted preocupado por la pajita? Y es lo mismo, es lo que nuestro Señor está diciendo. Usted es el piloto y aquí están los instrumentos, pero es para que usted, mire, nos miremos en este espejo y aquí está el estándar que Dios, ven, uy, no, cuánto me falta, ¿sí? Para alcanzar ese estándar. Mire, cuando esa es su intención, entonces uno dice, uy, no, qué bueno que mi Señor me permite disponerme para corregirme en ese aspecto. Porque, hermanitos, ahora, segundo punto, entonces, primero conocer la palabra del Señor, no para ir ya el Señor nos va a utilizar para que usted pueda exhortar en amor a algún hermano y decirle, hermanito, mira que la palabra dice esto, ¿sí? El Señor nos va a utilizar de esa manera porque para eso estamos aquí congregados, porque uno evidencia, entonces, para eso el Señor ha puesto dones en cada creyente. Segundo, necesito vivir en santidad, caminar en comunión con Dios, porque caminar en comunión con Dios es caminar en la luz. Y cuando la luz está sobre mí, cuando yo camino con mi Señor, yo soy más sensible al pecado. Es lo que hace la santidad de Dios en nuestra vida. Cuando yo camino en la luz, yo me vuelvo más sensible al pecado. Por eso necesitamos caminar en la luz. Mire, y cuando me alejo de Dios, entonces, ¿qué ocurre? Se endurece mi conciencia, se endurece mi corazón. De ahí que la palabra diga, no endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Escucha la palabra que debe ser el espejo con el que usted se está comparando. Sí, a ver cómo estamos. Pero usted endurece su corazón. ¿Por qué? Porque no vivimos en santidad. Entonces nos es fácil estar allí y no hay diferencia, ¿sí? Mire, el ser humano lo hemos escuchado. Es que el hombre es un animal de costumbre. Y eso para decir que nosotros nos adaptamos a cualquier ambiente. ¿Pero qué hace que usted se adapte a ese ambiente? Porque usted pasa tiempo, porque usted comparte, porque usted es la cotidianidad, por la repetición, por lo consecutivo. Entonces, ¿usted qué? Se acostumbra. Si usted, mire, digamos que usted ha pasado cuando una vez estábamos allá en la casa de nuestro hermano Gildardo y suele pasar un carro lleno de cueros y eso huele, ¿sí? Haga de cuenta que usted entra a un recinto donde está ese olor putrefacto y al principio usted es incómodo, pero a medida que los receptores del olfato se van acumulando, se van llenando, a usted no le va a oler a nada, ya no le va a oler a nada. Y eso pasa con el ambiente en el que usted está pasando mayor tiempo.
Eso pasa cuando no caminamos en santidad. Entonces usted, no, ¿cuál ambiente putrefacto si yo aquí estoy bien? ¿Sí? Usted está bien. No hay diferencia entre el creyente y el que no es, porque es que usted, esos receptores del pecado ya están saturados. Entonces, ¿usted qué va a sentir ahí? ¿Qué incomodidad? No, usted está bien. Los receptores del pecado ya están rebosados. Usted no percibe eso. Usted no es sensible al pecado. Usted tiene el corazón endurecido. Usted tiene cauterizada la conciencia. Usted tiene mire, el Espíritu Santo ya lo tiene ya tan arrinconado que ya no escucha ni la voz del Espíritu Santo, porque su ambiente cotidiano, usted se acostumbró, usted se adaptó. Entonces, mire, no puede ser, hermanitos, que nosotros podamos estar en ese ambiente cómodamente. Eso invita a que nos revisemos, ¿sí? Revisemos nuestra vida con el estándar. Ahora, tercero, para usted no autoengañarse, necesito caminar con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque allí es donde usted encuentra discernimiento, allí es donde usted encuentra sabiduría y allí es donde usted encuentra sensibilidad al pecado. Por eso uno no entiende, hermanitos, que no se congregan y dicen, yo estoy muy bien con el Señor, pero no se congregan. Y usted les pregunta, ¿cómo está tu vida con él? No, yo estoy muy bien, hermano, yo estoy muy bien con el Señor. ¿Sí? No, usted no puede estar bien con el Señor cuando usted no se congrega. Porque es que usted necesita caminar con el pueblo de Dios, porque ahí es donde está la sensibilidad, ahí es donde está el discernimiento, ahí es donde está la sabiduría, ahí es donde alguien va a tratar de detenerte, ahí es donde te van a corregir, ahí es donde te van a señalar qué es lo que está malo. ¿Sí? Usted mire, fuera del pueblo de Dios usted no va a encontrar ese discernimiento, porque allá pues obviamente ellos están muertos sin delitos y pecados y no conocen el estándar de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién le va a decir a usted que usted está mal? No, hermano, ¿quién le va a decir a usted eso? El mundo no lo va a hacer sentir a usted culpable. El mundo allá no le va a decir, ay, usted está con un inconverso, ay, usted está con una inconversa, ay, ¿usted qué hace en este ambiente si usted, y qué hace usted embriagándose? No, el mundo le va a brindar a usted licor y todo, porque si usted está ahí, entonces usted es uno más, a no ser que usted esté ahí y se levante y entonces diga, véale, sí, y empiece a predicar la palabra. Todos estamos en pecados, usted, ¿sí? Claro. Entonces, el estándar del mundo no es su estándar, hermano. El estándar del mundo no es el estándar del creyente. El estándar suyo está aquí en la bendita palabra. El estándar del creyente no puede ser, ay, no, pero es que mira que yo hago esto y no me dicen. ¿Qué le van a decir? Si están muertos sin delitos y pecados, le van a decir que usted está mal con el Señor. No tienen el Espíritu Santo, no tienen discernimiento, no tienen vida. Entonces, el mundo no es tu punto de comparación y por eso es que necesitas caminar con el pueblo de Dios. Cuarto, necesitas actitud de humildad. Todos necesitamos esto, actitud de humildad, ¿sí? ¿Para qué? Para ser corregidos y para escuchar. Lo contrario a la humildad, ¿qué es? El orgullo, la soberbia, la altivez. Y cuando uno no tiene actitud de humildad, entonces mire, yo no puedo ver lo que otros ven, yo no escucho lo que otros escuchan, yo no discierno lo que otros disciernen. ¿Sí? No. El orgulloso no escucha, el orgulloso se vuelve desafiante, el orgulloso se vuelve autojustificador, porque yo no admito que nadie me venga a decir, entonces yo prefiero autojustificarme. Niega haber dicho lo que ha dicho. El orgulloso minimiza las faltas, pero agranda las de los demás.
cree saber lo que otros no saben, discierne lo que otros no disciernen, cree entender lo que otros no entienden. Todos están equivocados, menos yo. Yo no sé si ustedes han visto esas marchas militares, que eso es bonito porque todos suben la mano al tiempo y eso, sí. Pero hay uno que cuando todos la tienen aquí, él está aquí. Y él cree que es el único que va bien, y son 1000 hombres. Y todos cuando están aquí, él está aquí abajo. Y cree que es el único que está bien. Todos están equivocados menos él. Pero eso nos ocurre, hermanitos, por el orgullo. Sí, por el orgullo. Entonces necesitamos actitud de humildad. Porque vea, si los demás están viendo en mí lo que están viendo, pues ¿qué tengo que hacer yo? Analizarme. Porque yo no puedo decir, no, es que todos no me entienden. Necesitaría que usted fuera Dios, porque ¿quién va a entender a Dios si es Dios? Pero nosotros somos simples mortales. Alguien nos debe entender. Entonces, 5, necesito un corazón sano. Y esto, hermanitos, sí que es importante. Porque un corazón lleno de ira, un corazón lleno de resentimiento, se vuelve insensible. Sí. Al punto que pierde la razón. ¿Y sabe cómo lo compara la palabra? De acuerdo a la palabra, se vuelve uno como una bestia. Salmo 73, 21. Dice la bendita palabra, se llenó de amargura mi alma. ¿De quién está hablando? De alguien resentido, de alguien con ira, de alguien herido, ¿sí? Y él dice, se llenó de amargura mi alma, dice el salmista. Alguien con rencor, alguien con ira. Y mire, ¿qué ocasionó eso? Que se llenara de amargura su alma. ¿Qué ocasionó? Que sintiera punzadas en su corazón. Imagínense ustedes la gravedad de este resentimiento. Hombre, el resentimiento es algo anímico, es algo psicológico, pero en este está tan concentrado que ya siente punzadas en el corazón, se volvió algo orgánico que él lo puede, ¿sí? Que lo puede sentir. Oiga, tengo tanto rencor que siento un chuzo en mi corazón, una punzada en mi corazón, no quisiera ni verlo, no quisiera, ¿sí? Y dice el versículo 22, que cuando esto pasa, mire, cuando usted siente esas pulsadas en su corazón producto del rencor, del resentimiento, de la ira, cuando eso se manifiesta, de acuerdo al salmista, dice, tan torpe era yo que no entendía. ¿Cómo era yo? Era como una bestia delante de ti, le dice el Señor. Era como una bestia, era yo tan torpe, ¿sí? Cuando nosotros, y obviamente si no tengo un corazón sano, me voy a autoengañar, porque el problema no voy a ser yo, el problema es esa persona que ha generado ese resentimiento en mí. Ahora, ¿quién era como una bestia? ¿Quién, hermanitos? De acuerdo al que escribe, ¿quién era como una bestia? El salmista. Una persona inspirada por el Espíritu Santo que nos dejó esto, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Mire, el que era como una bestia no era un inconverso, no era un incrédulo, no era un pagano, era el salmista. ¿Por qué? Por el resentimiento en su corazón. ¿Sí? Él era como una bestia. Se apartó de Dios y se llenó tanto resentimiento que mire la consecuencia. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar llegar a esa ceguera? Esa ceguera que nos lleva a desconocer el pecado. ¿Sí? ¿Qué necesito? De acuerdo a lo que hemos visto, visitar la palabra constantemente. ¿Para qué? Con la única intención de mirarme en ella como en un espejo, para corroborar todas esas falencias, toda esa inmundicia que tengo y disponerme para que el Señor me vaya limpiando.
Necesito caminar en santidad, caminar en luz para ser sensible al pecado. Necesito caminar con el pueblo de Dios para que me señalen, para que me digan, para que me exhorten en amor. ¿Sí? Necesito actitud humilde para yo escuchar e implementar lo que escucho, ¿no? Necesito un corazón sano, sin resentimiento, para que mi conducta no sea sin tino, que no sea como la de una bestia. Ahora, mire, ese es el versículo 8, el autoengaño. ¿Cómo es que nos autoengañamos? Pero el apóstol Juan nos dice en el versículo 9 que hay un remedio, que hay una cura para eso. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Y este es el segundo punto que yo les decía que íbamos, la segunda verdad espiritual, la fidelidad de Dios para perdonar nuestro pecado. Pero sí que, miren ustedes que hay una condición, ¿sí? ¿Cuál es esa condición? Si confesamos. ¿Sí ve que está el sí? Es un sí condicional. ¿Cuándo nuestro Señor es fiel para perdonar nuestros pecados? Si confesamos. Y ese confesamos no es solo verbalizar, no es solo lo que se escuchó de mi boca, no es solo verbalizarlo. El apóstol Juan nos quiere ayudar y nos dice, mire, nos está recordando, si usted no tiene que vivir con ese punzón, usted no tiene que vivir autoengañándose, usted tiene que confesar su pecado, porque tenemos un Dios que es fiel para perdonar nuestros pecados, pero si los confiesa, tenemos un Dios y nos recuerda que si el pecado es rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana, pero confiéselo, ¿sí? Y eso demanda un arrepentimiento genuino. Hermanitos, y esa palabra arrepentimiento resulta que tiene dos acepciones o dos traducciones, una en hebreo y una en griego. Y cuando usted conjuga las dos, diría yo en mi percepción, que encuentra uno la definición perfecta del arrepentimiento. Mire, la primera, que es en el hebreo, entonces es chub, ¿sí? Es la palabra chub, S-H-U-B. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted da vuelta en U, que usted va caminando hacia el abismo pero hizo la U, como cuando uno se pasa, usted va para cierto sitio y se pasa y uno siempre está mirando dónde estará el retorno, dónde estará la vuelta en U, dónde será que yo me devuelvo, ¿sí? Y la otra, hermanitos, que se me perdió la otra traducción en griego. Bueno, en griego es metanoia e implica un cambio de mente. Entonces, mire, cuando yo me arrepiento en forma sincera, hay dentro de mí un cambio de mente que resulta en un cambio de conducta, en un cambio de estilo de vida que me devuelve en dirección contraria a como venía transitando. ¿Sí ven? Porque yo les digo que en mi percepción esto es la definición correcta para arrepentimiento. Un cambio en U y en griego cambio de mente. Voy transitando, me devuelvo de manera que hay un cambio conductual, un cambio en mi conducta, en mi comportamiento y me conduzco de manera contraria como me venía conduciendo. Se refleja, se exterioriza, es evidente para todo el mundo que se arrepintió. ¿Y por qué es importante saber esto? Mire, por eso es que me gusta mucho ese Efesios 4:18, porque ahí vemos a un hombre que hurtaba y hizo el cambio en U, y hizo el cambio de mente. Y entonces, ¿qué hace el que ahora hurtaba? ¿Qué hace? ¿Qué hace ahora? No hurta más, mira, ese ya no hurta más, ¿sí? Sino que trabaja.
y hace con su mano lo que es bueno. ¿Para qué? Para tener que compartir. El que hurtaba antes compartía, no, quitaba, robaba. Y ahora ya no hurta más, sino que trabaja para tener que compartir con el que pasa necesidad. Y entonces cuando usted tiene ese cambio, es cuando me encuentro con la fidelidad de Dios, que siempre está presto a perdonar. Él es fiel para perdonar mis pecados. ¿Pero qué necesito? El arrepentimiento sincero. No verbalizar, hermanitos, porque no. El arrepentimiento sincero. Y nos ayuda mucho, mire, que nosotros, y esto me gustó mucho porque yo no sabía esto, hermanos, ¿sí? Cuando uno está preparando una enseñanza, es increíble cómo el Señor le va instruyendo, sí, nos va instruyendo. Y entonces leer y buscar aquí y allá, nos encontré que hay dos arrepentimientos y los vemos en la palabra, ¿sí? Hay un arrepentimiento por atricción y hay un arrepentimiento por contrición. Y esto lo dice, no es que yo lo descubrí, no. Los estudiosos de la palabra, seguramente muchos años de caminar con el Señor, y estudian la palabra y definen esos dos arrepentimientos de esta forma. Arrepentimiento por atricción y arrepentimiento por contrición. Por atricción, te arrepientes porque tu motivación es el miedo a enfrentar las consecuencias de tu pecado. ¿Cuál es la motivación para usted arrepentirse? El yo. Yo me arrepiento, sí, por temor a las consecuencias que vienen sobre mí por mi pecado. Entonces, ese arrepentimiento es un arrepentimiento pecaminoso, porque el centro de ese arrepentimiento es el yo. Continúa siendo egocéntrico, continúa siendo egoísta. Entonces, el que tiene ese arrepentimiento calcula y dice, tengo estas consecuencias. ¿Y será que si hago esto, pues ya estoy con estas consecuencias ya? ¿Sí? Entonces, arrepentimiento por atricción. ¿Atricción? Sí. Mi corazón calcula si hace lo suficiente para evitar unas consecuencias. Entonces, estoy calculando. Pero viene el arrepentimiento por contrición. Ahora, ¿dónde está ese arrepentimiento? Es el arrepentimiento de Saúl. En 1 Samuel 15:30. ¿Sí? ¿Cómo fue el arrepentimiento de Saúl? Lo estudiamos hace poco, mire, dice Samuel 15:30. Y él dijo, yo he pecado, mire que reconoce el pecado, yo he pecado, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Yo he pecado, pero él confesó su pecado y ¿qué dijo? Si no confieso las consecuencias, es que voy a ser deshonrado y ya el profeta de Dios no va a estar conmigo. Entonces el pueblo va a evidenciar eso. Entonces yo prefiero arrepentirme para que no vengan esas consecuencias a mi vida. ¿Sí? Entonces Saúl dice, he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Yo he pecado, pero lo que a mí me interesa por confesar este pecado es que el pueblo me vea intacto, que mi nombre no sea desdibujado, que no se diga que yo he pecado. Entonces venga usted, profeta de Dios, y aparezca conmigo para que todo parezca normal. ¿Sí? ¿Cuál es el centro de ese arrepentimiento? El yo. El yo. Es un arrepentimiento egoísta. ¿Sí? Mientras que el arrepentimiento por contrición, yo experimento un dolor en el interior de mi corazón porque he pecado y con ese pecado he ofendido al Dios al que amo, al Dios que envió a su único hijo a morir en una cruz para que yo me reconciliara con él. Me duele tanto ese pecado que a mí no me interesan las consecuencias. Señor, heme aquí. Lo que tú hagas, Señor, está bien conmigo porque tú eres justo, fiel y justo. Y el justo da a cada quien lo que merece, da la retribución exacta. Dios no te va a dar más consecuencias de las que mereces. Dios no me va a dar a mí más castigo del que merezco cuando le toque disciplinarme. Cuando nuestro Señor ejerce disciplina sobre nosotros, Él es justo, hermanito, Él es justo. Él no le va a dar más consecuencias de las que usted se merece, porque los que somos injustos somos nosotros, pero Él es justo. Entonces, cuando nosotros decimos, no,
pero ¿por qué a mí? Y mire, y no estoy hablando de una disciplina que se puede ejercer aquí en la iglesia, no específicamente, aplica también, pero el Señor nos disciplina a través de situaciones, una enfermedad, una quiebra, porque su ídolo era el dinero, un accidente, la pérdida de un ser querido, tu hijo que es ese dolor de cabeza, y entonces estás recogiendo lo que has sembrado. Mi Señor disciplina de muchas formas, y estamos en esa disciplina y estamos recriminando, pero esto porque a mí, y esto está muy duro, y esto está muy largo, y se nos olvida que mi Señor, además de ser fiel, es que justo, y justicia es dar a cada quien lo que merece. Él no se va a exceder ni un día más con esa disciplina. Justo, ¿sí? Ese es mi Señor, Él es fiel y justo. Entonces, pero con este arrepentimiento de contrición yo me comienzo a mover en su voluntad. ¿Por qué? Porque me duele mi pecado, porque ofendí a mi Señor, a mi Salvador. Me duele es por eso, y las consecuencias no me interesan. Mire, es el arrepentimiento del hijo pródigo. ¿Sí? ¿Qué dijo él? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Haz lo que quieras conmigo. Pero yo empiezo a moverme en tu voluntad porque yo necesito estar en comunión contigo. No me interesa lo que vaya a pasar conmigo. Es lo que dice el rey David cuando su pecado con Betsabé. Y entonces él escribe el Salmo 51:4 y dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Mire, él no está diciendo, no, pero es que usted ya me mató mi hijo, el que yo tenía con Betsabé, y aparte de esto yo escondido por aquí en estas cuevas, perseguido por... No, esto es mucho para mí. No, él dice, Señor, lo que tú me hagas, porque tú eres justo cuando hablas y cuando juzgas no tienes reproche de ninguno. No tienes reproche alguno. Lo que tú hagas está bien porque tú eres fiel y justo. Nosotros los hombres no. Dios, mi Señor es fiel y mi Señor es justo. En Él no hay sombra de variación y Él da a cada quien lo que merece. ¿Y qué dice Esdras? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Y Moisés, ¿qué dice en Deuteronomio 32:4? Moisés dice, Él es justo y recto. Él no se equivoca, mis hermanos, en el trato con nosotros. No. Nosotros todos los días en el trato con las personas. Pero mi Señor, no. Él no. Él es justo. Mire, y nos dice el versículo 10, ya habiendo estudiado la fidelidad de Dios para perdonar, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado. Hermanitos, solo miremos este día. Solo esta mañana hemos estado congregados aquí como iglesia. Y yo podría decir, no tiene que levantar la mano, no. Levante la mano el que hoy no ha pecado, o levante la mano el que hoy ha pecado. Mire, si yo le dijera levante la mano, yo esperaría que todos la levantaran y yo tendría que levantarla primero. Y no solo una vez, muchas veces hoy mismo. Tendríamos que levantar las dos manos y los dos pies. ¿Sí? Hermanitos, mire, la única forma de yo no pecar es vivir cada segundo de conformidad al estándar de Dios. Y eso para nosotros es imposible mientras estemos en esta condición. Por eso la vida del creyente es de arrepentimiento cotidiano y continuo. Arrepentimiento cotidiano y continuo. Por eso es lo que mi Señor quería decir con lavarse los pies. Estamos caminando por este mundo y todos los días estamos escuchando, estamos viendo,
millones de información llegan a nuestro cerebro. Pecamos de manera continua y tenemos que venir todos los días en arrepentimiento y fe, de manera continua. Mire, y mientras más comunión tengamos con el Señor, más nos vamos a arrepentir, porque vamos a ser más conscientes de nuestra inmundicia. Es lo que hacía el profeta Isaías. Mire, Isaías, el hombre más justo de Israel en ese tiempo, y él está predicando, y cuando se da cuenta que está en la presencia de Dios, dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy hombre inmundo de labios, y este pueblo también inmundo de labios. Sintió que se desmoronaba, deshecho. Yo me imagino caer ahí uno como un muerto. ¡Ay de mí! Porque a medida que usted camina en santidad, a medida que usted estudia la bendita palabra para compararse a este estándar, uno tiene que arrepentirse. Cada que viene al pensamiento uno: perdóname, Señor. Yo no sé cuántas veces en el día, ¿sí? Yo procuro, hermanito, siempre, pasó y de una vez: Señor, perdóname. Voy por ahí y, ay, vea, y yo, ¿por qué mire esto? Perdóname, Señor. Sí, eso es, hermanitos. Mire, ¿por qué? Ahora, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Mire, la realidad del pecado, el pecado es una realidad en nuestra vida. La fidelidad de Dios para perdonar. Y ahora nos recuerda el apóstol que nuestros pecados son perdonados en Cristo, por Cristo y para la gloria de Dios. Y por eso el apóstol nos habla con ese amor y dice: hijitos míos, mire, yo les escribo estas cosas para que ustedes no pequen, para que se ahorren las consecuencias del pecado, para que rápidamente ustedes vayan en arrepentimiento a Dios. Pero si alguno hubiere pecado, para animarnos a ello, dice: abogado tenemos, ¿sí? Y dice Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ¿qué? Que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso es que ahora acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La segunda persona de la Trinidad se humanó y caminó por este mundo y puede entenderte, y fue tentado en todo, y es nuestro abogado. Abogado tenemos. Entonces, ¿por qué te quedas con tu pecado? No tenemos abogado para conservar el pecado. No, es un abogado que intercede por nosotros. Y Hebreos 7:25 dice que intercede por nosotros perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Mire, Satanás es como ese fiscal. El fiscal se encarga de acusar, pero nuestro Señor Jesucristo es el abogado, ¿sí? Y aquí les voy a contar para terminar una historia que me pareció muy bonita. Y es de un soldado de la guerra civil en Estados Unidos. Entonces el soldado, son 3 hermanos y los 3 son reclutados a la guerra en Estados Unidos en el tiempo del presidente Abraham Lincoln. Entonces 2 de los hermanos murieron en guerra. Y el tercero se dio cuenta, la mamá le escribe una carta y le dice: hijo. Entonces él le entra el desespero por venir para estar pendiente de su mamá y responder por ella. Es el único, le envía una carta al presidente de los Estados Unidos, no le ponen cuidado, no le ponen atención. Ni siquiera se da cuenta si la misiva le llegó al presidente. Entonces él pide una cita, no le dan la cita. Aprovecha que tiene un permiso y se va hasta la casa del presidente y la guardia no le permitió entrar. Él destrozado va y se sienta, se va caminando y se sienta en una banca a llorar, el soldado, y se encuentra con un niño y el niño se acerca y le dice: ¿qué le pasa, soldado? ¿Por qué está llorando? Y el soldado le cuenta al niño lo que le está pasando. El niño lo coge de la mano, se devuelve con él, pasa por la guardia presidencial y los guardias no le dicen nada, le permiten el ingreso. Entra a la oficina del presidente Abraham Lincoln y el presidente le dice: ¿qué quieres, hijo? Y él le cuenta la historia del soldado y el presidente inmediatamente firmó la resolución para que él se fuera a estar pendiente de su mamá. Y ese es nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ¿sí?
el acusador está ahí, pero él está diciendo, sí, él pecó innumerables veces, todas las que usted se imagine, pero mire mis manos, y mire mis pies, y mire mi costado. Yo pagué por él y él me reconoció como Señor y Salvador, y por eso puede entrar. Por eso puede entrar, solo por eso. Si confesamos nuestros pecados, mis hermanos, Él es fiel y justo. Pero no para que retengamos nuestro pecado. Lo confesamos y nos apartamos de Él, porque deseo agradarle a Él, servirle a Él. Padre Santo, amadísimo Dios, agradecemos, Señor, por tu bendita palabra. Te damos las gracias, mi Señor, por nuestro abogado, por nuestro Señor, por nuestro Salvador, porque intercede por nosotros de manera perpetua. Ayúdanos, Señor, a salir del autoengaño, ayúdanos a ser humildes, Señor, porque tú nos enseñas en tu bendita palabra que tú aborreces, Señor, a aquel que es soberbio, al altivo, y das gracias, Señor, al humilde. Ayúdanos, Señor, porque es necesario que yo mengüe, Señor, que menguemos, Padre Celestial, para que mi Señor Jesucristo crezca en nuestras vidas y sea Él quien se refleje en nuestra vida. Ayúdanos a mirarnos en tu palabra, porque allí está el estándar, Señor, de cómo debemos vivir, de quiénes debemos ser, de qué debemos testificar, de a quién debemos emular, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, oro por mis hermanos de regreso a casa, que seas tú llevándolos con bien, y gracias por tu bendita palabra, mi Señor. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Manitos, muchas gracias.